Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de un tema que nos interesa a todos y que todos hemos vivido en algún momento. Vamos a hablar de el fracaso. No es fácil. El fracaso es un tema y una experiencia para la cual nunca nos preparan. No hay clases de fracaso, no hay clases de manejo del error ni de la equivocación. Las paradojas de la vida, esta cultura nuestra occidental tan deseosa de llevarnos al éxito, de mostrarnos las cosas positivas, por decirlo de alguna manera, pero no enseña, no prepara para las situaciones que todos los seres humanos tenemos que vivir. ¿Quién es aquel o aquella que no ha fracasado? Ahora, empezando también por la definición de la palabra. ¿Qué es un fracaso? ¿De qué depende que nosotros fracasemos? ¿Qué quiere decir fracasar? Fracaso, crisis, equivocación, error, podrían llegar a ser sinónimos. Y casi que tendría que decir que la palabra fracaso existe solamente si tú la tienes interiorizada en tu computador. Porque lo que se llama fracaso puede convertirse en un momento muy importante de aprendizaje. Entonces, el fracaso es algo que no resulta como esperamos. Y es allí donde empiezan los problemas. El fracaso dice que algo que estábamos anhelando no se consiguió. Y yo lo puedo apuntar como una situación negativa o lo puedo apuntar como un momento para aprender. En todas las corrientes orientales que hay sobre la vida, sobre lo que han dicho los grandes maestros, siempre se dice que no existen situaciones negativas. Usted que está ya sentado en su casa viéndome me dice, ¿cómo así? Si yo he tenido momentos muy difíciles en mi vida, ¿cómo me van a hablar de que no existen situaciones negativas? Pues bien, vamos a aprender algunas cosas hoy sobre qué quiere decir el fracaso, qué quiere decir una situación negativa, porque de alguna manera puede que nunca existan, puede que jamás se den y puede que entonces podamos entender y aprender momentos bien importantes. Fracasar significa entonces perder, fracasar significa hundirse. ¿Qué es el fracaso? La vida se parece como a esta pizarra. Tú la estás viendo, la pizarra. No hay absolutamente nada en ella. Podemos marcarla y colocar, por decirlo, dos columnas. Una se llama la amargura y otra se llama la madurez. Entonces, la vida tú estás frente a algo parecido a esto. La amargura o la madurez. No hay ningún acontecimiento humano que sea bueno o malo. Sorprendente. Nos han dicho que hay situaciones malas o situaciones negativas. No es verdad. La vida te da a ti algo así como si tuvieras este marcador en tus manos. Tu libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La posibilidad de escoger. Tu libre albedrío hace que las circunstancias de la vida tú decidas en cuál de los dos lados las escribes. O sea que de antemano yo no podría decir que hay cosas negativas o cosas positivas, o hay fracasos o hay triunfos. Esa es la paradoja de la condición humana. Por eso nos sorprendemos tanto de encontrarnos con que una misma circunstancia ha podido producir tan diferentes reacciones en los seres humanos. Lo decimos en forma mucho más concreta. En una familia, 5 hermanos, 3 hermanos, ¿por qué una misma circunstancia
repercute de manera tan distinta en cada uno de ellos? ¿Por qué la muerte de la madre, la muerte del padre, una quiebra económica, un traslado de barrio, un traslado de ciudad, produce efectos tan negativos o tan distintos en cada uno de los hermanos? Alguien podría decir, los alimenta la misma leche, los alimentan las mismas circunstancias. ¿Y por qué los 3 hermanos, los 5 hermanos, los 8 hermanos reaccionan en forma tan diferente? Porque existe algo que se llama el libre albedrío. Y el libre albedrío es tu capacidad de decisión. Yo tengo este lapicero en mis manos, yo tengo este marcador. Y entonces yo decido dónde escribo. De por sí, los acontecimientos no son ni buenos ni malos. Cuando yo tengo este lapicero y tengo una circunstancia negativa, yo decido, ¿escribo aquí? ¿Escribo en la amargura? ¿O escribo en la madurez? De mí depende. No es que la vida me ponga tan de malas, tan salada, está estrellada. No, mi decisión personal decide si yo quiero crecer o yo quiero amargarme. ¿Cómo así? Me podrán decir muchos, pero hay acontecimientos que son buenos para todo el mundo. Ganarse una lotería es bueno para todo el mundo. Tener una quiebra es malo para todo el mundo. No es verdad. Hay tantos niveles de aprendizaje, tantísimos niveles, que no solamente es lo externo, lo que aparentemente vemos. Hay formas distintas entre las personas y cada quien crece o cada quien se detiene o se hunde. Por eso lo que llamamos el fracaso, para los orientales, el fracaso puede ser una crisis. El fracaso depende de lo que tú esperes. Y si tú esperas muchísimo, siempre te quedará faltando. Las expectativas que tenemos sobre el mundo, sobre las personas, son las que más nos lastiman. Entonces, fracasar no depende de las circunstancias, de aquellas externas. Fracasar depende de tu actitud. Por eso, lo que tenemos que revisar no es cómo hago para que el mundo se porte diferente conmigo, sino cómo hago para decidir cómo enfrento las distintas circunstancias. Y ese sí es un aprendizaje que voy a tratar de darte unas pequeñas pautas para ello. Cuando nacemos y esperamos que la vida nos dé cosas y tengo una actitud aparentemente pasiva, estoy esperando que alguien me haga feliz, estoy esperando que me den un puesto, estoy esperando que el gobierno realice. Cuando tengo una actitud pasiva dependiente, siempre estoy entonces esperando y siempre me queda faltando, porque siempre tengo la dice, me dice tan poquito, no, eso es negativo, yo esperaba más. Piensa en algo que me parece fundamental. Cada vez que tengas una frustración, un fracaso o una desilusión, pregúntate, ¿es tan grave la situación externa o se vuelve muy impactante no por lo que sucedió afuera, sino por lo que tú esperabas? Y cuando tú esperas tanto, siempre te queda faltando. Tú dejas de evaluar la vida por lo que la vida es y te golpea es lo que no te entregó la vida que tú le estabas reclamando. El fracaso, lo que llamamos fracaso, es una interpretación de los hechos. Y lo que quiero poder ayudarte hoy es para que entiendas que el fracaso no depende de las cosas externas. El fracaso lo haces tú, aquí en la vida. En la vida tú te amargas o tú creces. Eso no está escrito para nadie, ni para todos es por igual. Siempre hay las historias impactantes de personas que de un momento aparentemente muy difícil para todos fue un renacer. ¿Cuánta gente te dice y te repite, mire, a raíz de esta situación yo pude crecer, a raíz de esta situación tan difícil que me dolió la muerte de un hijo? ¿Hay algo de pronto más doloroso que la muerte de un hijo? Instituciones como Lazos, que es una organización para ayudar a los padres cuyos hijos han muerto, Lazos nació de la muerte de un hijo. ¿Y qué tanto se está colaborando y ayudando? Y como
la piedrita en el agua que tiene unas ondas y una repercusión muy grande, ¿qué tanto se está ayudando a raíz de aparentemente algo negativo? Un padre y una madre se pueden volver grandes servidores de los demás. ¿De qué viene? De la muerte de un hijo. Entonces hay muchas circunstancias en la vida que vienen de situaciones negativas. Te puedes quedar allí, te puedes revolcar en la situación o puedes crecer. El mundo no es afuera, el mundo depende de tu actitud. ¿Fracasar existe? Yo lo pongo en duda. Fracasar es una palabra que uso de acuerdo a lo que yo siento. ¿La puedo volver un motor de lanzamiento o la puedo volver algo en el cual me revuelque y allí me quedo? El fracaso no existe. El fracaso lo construyo de acuerdo a la manera como enfrente la vida. Las crisis son absolutamente positivas. Los orientales dicen que crisis significa oportunidad y la crisis la puedes manejar como algo desastroso. Hay gente que lo piensa y dice, increíble. Miles de hechos de la vida cotidiana. En Colombia estamos hablando, hace unos días, lo han podido ver en los noticieros y en la televisión, de la muerte de un oso muy especial, un oso de anteojos que se llama un animal en vías de extinción. Desastroso, quedan muy pocos de esos animales, creo que quedan como 70 de esos animales, y matar a un animal de estos es una situación muy crítica. Pero fíjate la paradoja, lo mataron, pero se creó conciencia. Entonces, ¿negativo o positivo? Claro, de hechos negativos producimos hechos positivos. La vida es un contraste y de ti depende que te quedes en el blanco o que te quedes en el negro o que puedas aprender de las circunstancias. Entonces vamos a seguir mirando que el fracaso es una actitud que tú lo construyes como negativo o como positivo. No nos han enseñado ni hay clases para aprender a manejar el fracaso. Estamos tratando aquí en este programa de intentar darte unas pautas que te puedan ayudar. Vamos a continuar después de comercial. Entonces, hablando del fracaso, hablando de la actitud, nuestro mundo interior es el que nos maneja para saber cómo enfrentamos la vida. Aquí les he traído una cárcel. Esto es una cárcel. Una cárcel donde existe, claro, la cárcel externa, la cárcel donde van las personas que, de acuerdo a la sociedad, han cometido una falta. Pero he traído esta cárcel para mirar en qué estás atrapado tú, porque cada uno puede tener una cárcel interior. Esta cárcel, nosotros estamos rodeados de fantasmas, de creencias, de actitudes culturales donde creemos, por ejemplo, que existe el fracaso. Y ese fracaso se puede convertir en una cárcel y tú puedes estar atrapado en esta cárcel. Es que yo fracasé o yo te lo volteo, como veíamos ahora al comienzo del programa. Tú fracasaste o tú quieres aprender. Si tú quieres aprender, esto que llamas fracaso no sigue siendo una cárcel. Pero si tú te quieres meter de acuerdo a tus creencias y tus fantasmas, tú entras aquí, tú quedas atrapado. Si tú dices, yo no puedo salir, yo estoy aquí atrapado, entonces tú, ser humano, hombre o mujer, cualquiera que sea tu mundo, tú puedes decidir estar aquí dentro de la cárcel y te quedas atrapado por tus creencias, por tus fantasmas, o tú puedes decidir estar afuera de la cárcel. La puerta de la cárcel se puede abrir, y si la puerta de la cárcel se puede abrir, tú puedes salir de ella en la medida en que puedas cambiar tus conceptos y tus creencias. Hombres y mujeres podemos salir de las cárceles mentales si sabemos derrumbar, si sabemos derrotar las creencias viejas que nos atrapan y que nos dicen
hay manera de salir de una cárcel. ¿Cómo se cambian las creencias? Las creencias se cambian recibiendo información nueva. Esta palabra del fracaso, ojalá la pudiéramos borrar de nuestro diccionario. Ojalá no existiera en el computador de nuestra vida la palabra fracaso. Cada vez que tengas una dificultad muy grande frente a la vida, pregúntate, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me está enseñando la vida? Es que me duele mucho, es desgarrador, es impactante. Arráncale. Si es muy fuerte el aprendizaje, si es muy fuerte la experiencia, significa que te va a enseñar muchísimo. Y esa información nueva te hace enfrentar la vida. No le pidamos a la vida no tener dolores. Siempre tendremos sufrimientos y situaciones muy complejas, pero tenemos la oportunidad de aprender. La cárcel la haces tú. La cárcel la derroto, tumbando mis creencias anteriores. Las creencias no son estáticas. Alguna vez el mundo, lo hemos repetido cantidades de veces, el mundo creyó que la tierra era plana. Creyó que era plano, y si no hubiéramos quedado en el mundo plano, allí estábamos. Entendimos que el mundo, la tierra era redonda. Y así como esa creencia que es muy impactante porque fue muy fuerte, miles de creencias sobre el mundo las estamos cambiando. Tú puedes ser una persona vieja o una persona joven. Eso no depende de tus años ni de tu calendario. Eso depende de tus creencias y de tu cárcel. Si estás atrapado en ideas y en creencias, donde existe el fracaso, donde existe la crisis, donde hay gente mala, todas esas creencias son las que te atrapan, las que hacen que quedes allí encerrado y que no te puedas mover. Siempre recuerdo la historia de Nelson Mandela. Estuvo más de 20 años en una prisión, pero su mundo, su mente nunca estuvo prisionera. Puede que el cuerpo no lo detenga, puede que el cuerpo no lo retenga, puede que estés en un lugar encerrado externamente, físicamente, pero tu mente no podrá estar encerrada si tú no dispones de que la mente se encierre. La cárcel mental es la peor de las tragedias. La cárcel mental es decir, esto no puede cambiar. La cárcel mental habla de fracaso. La cárcel mental habla de pérdidas. En la cárcel mental no se aprende, solamente nos regodeamos en ella. Nos quedamos allí para sentirnos totalmente amargados. Y si me lo preguntan a mí, psicóloga, ¿cuál es la enfermedad más grande del mundo? La amargura. Porque en la amargura tú destilas odio, resentimiento, desesperanza. En la amargura no hay ninguna posibilidad de construcción de un mundo diferente. Por eso es tan importante que tú salgas de la cárcel interior. ¿Cómo abrir esa puerta? ¿Cómo no seguir preparados para el fracaso? Por mala y difícil que sea la situación de hoy en día, pregúntate, ¿qué tengo que aprender? Pregúntate, este momento de crisis tan difícil, me dejó mi pareja, se muere mi hijo, quebramos en la empresa, me quedé sin trabajo, tengo que salir del barrio, cualquier cosa que sea. Si tú tienes la opción de crecer, va a ser un momento maravilloso para tu vida. Va a ser un momento en que te vas a decir, yo puedo ser una persona diferente. Los cambios de los grandes personajes o de las personas del común no suceden porque sí, eso no es algo que llega a tu mente y te cambia. Los cambios suceden muy posiblemente después de un dolor, después de un problema y después de un sufrimiento. ¿Cuándo habíamos podido entender? ¿Cuándo le enseñas a tus hijos que el fracaso y los problemas no son para quedarse en ellos? Cuando un hijo o una hija te llega y te dice, mami, tengo un problema, papi, tengo un problema, ¿cuál es tu respuesta? Hoy, ¿otra vez con problemas? ¿O le volteas la pregunta, le volteas la reflexión del niño, de la niña, del adolescente y le dices, ¿qué tienes que aprender, hijo? ¿Qué tienes que aprender, hija? Si yo manejo la vida como una escuela de aprendizaje, si yo salgo de la cárcel de la información anquilosada, todos los días aprenderé cosas y yo no voy a manejar la palabra fracaso. Y yo no voy a manejar la palabra
frustración ni crisis, sino momentos de aprendizaje. Claro, como cuando uno tiene que prepararse para un examen en el colegio, en la universidad o en la escuela, y no es fácil, cuesta y hay que hacer un esfuerzo. Esto no es magia, ¿no? Esto no llega del cielo, pero sí promete resultados maravillosos. Depende de tu actitud, depende de la disposición interior que tengas para quedarte allí sentado, achantado, vuelto nada, o para decir, a ver, ¿qué hay que hacer? Nadie me va a venir a ayudar, pero no porque yo no merezca ayuda, sino porque yo voy a ser capaz de luchar por eso. El fracaso es una actitud mental, el fracaso es una cárcel mental. De ti depende salir o no salir. Puedes buscar ayuda, que no sé la respuesta, que no sé qué va a pasar, muy bien, busca algún profesional. Hay psicólogos, hay consejeros, hay personas especializadas que te pueden dar luces, porque recuerda que de la cárcel se sale con información nueva. Lo que cambia tu mundo es la información que tú puedas tener frente a ella. Por lo tanto, es tan importante que busques ayuda. Quedarte allí y decir, me da pena, a nadie más le ha pasado esto, ¿lo crees? Cuando todos los seres humanos hacemos lo mismo y casi que vivimos las mismas experiencias. De tu disposición interior depende que cambies. Déjate ayudar. Déjate sacar de la cárcel, ayúdate, busca ayuda en la medida en que si tú no lo puedes solo, hay libros, hay conferencias, hay charlas, hay información, hay internet, hay tanta cosa. Pero quedarte en el fracaso y decir, soy una persona de malas, soy un hombre de malas, soy una mujer de malas, es tu cárcel mental. Porque si tú quieres, la vida puede ser diferente. No diferente, usted me va a garantizar que yo tenga plata, perdóname, pero la vida, el que tú tengas plata no significa que tú vas a ser feliz. Tenemos que cambiar criterios, ni la plata, ni el poder, ni situaciones externas son las que me van a dar la felicidad. La felicidad depende de que yo pueda abrir esta puerta de esta cárcel interior de mi mente y empezar a mirar la vida de otra manera. Pero tengo que hacerlo primero por mí, por mi salud emocional, porque también, claro, las personas que manejan el fracaso y que se quedan en el fracaso, su cuerpo biológicamente también empieza a hablar. Su cuerpo también empieza a enfermarse, porque como somos una unidad integrada de cuerpo-mente, cuando tú tienes creencias de alguna forma, esas creencias repercuten en tu vida y repercuten en tu biología. Y cada vez más la ciencia, la medicina está encontrando que las enfermedades no vienen de parte solamente biológica. Las enfermedades tienen una característica emocional. Es una emoción la que dispara la biología para la enfermedad. Dicho de manera organizada, de alguna forma una circunstancia externa, ¿cómo la filtro yo? ¿Cómo mi mente, cómo mi corazón, cómo mi creencia filtra eso que viene de afuera? Eso que viene de afuera entra por el filtro interior, lo proceso, lo manejo, lo acepto, lo digiero y lo libero. Pero si entra de afuera, la experiencia, el momento, me atranco con ella mentalmente, me meto a la cárcel de la mala suerte, de que no puedo, ¿qué sucede? Entonces, atrancado, estancado, congelado, biológicamente mi cuerpo empieza a hablar. Y es cuando empiezo a tener problemas. Y no tengo que decir entonces tan de malas yo, no. El filtro de lo que llega de afuera, que a todos nos llega, hay quienes pueden filtrarlo de una manera distinta, es lo que marca la diferencia. Tú tienes la posibilidad de cambiar, tú tienes la posibilidad de construir mejor vida. Yo no te estoy diciendo que te vas a ganar la lotería, ni que vas a conseguir una pareja maravillosa, ni que te va a llegar del cielo la solución. Yo te estoy ofreciendo la oportunidad de que tú construyas una actitud diferente cuando borres de tu diccionario la palabra fracaso. No existe. No existe la cárcel interior si tú no la pones. Si tú te la pones, allí te quedas atrapado. Pero tienes la opción de estar aquí o de estar acá. Tú tienes la opción de salir de la cárcel. ¿Qué me hace salir de la cárcel? Esto, pensar diferente, informarte, tener conocimiento, libros, textos. Hoy en día internet está repleta, es gratis. Muchas veces no se necesita pagar por ello.
pero sí es muy importante que tú actúes de una manera distinta, sabiendo que la información tiene que ser diferente. Te estoy haciendo una invitación a que puedas manejar el resto de tu vida, así sea solo un día, el día de hoy, porque no tenemos más que el día de hoy, para que puedas manejarlo de una manera distinta y puedas entender que el fracaso es una construcción interior, que la puedes voltear y cambiar y hacerlo de forma diferente. Bueno, por hoy hay un tema importantísimo. Espero que puedas aprender un poquito de la información de hoy y que tu vida y tus actitudes cambien. Muchas gracias, que la pasen bien.